El día de hoy, 13 de marzo de 2025, vamos a iniciar nuestro recorrido por la parte de la conexión de la avenida El Rincón y los acabados que se están dando en la lomita, en la montañita, con el recubrimiento de concreto, algo muy importante para que se pueda garantizar de alguna manera una mitigación del riesgo en todo este sector. Trabajo que se ha hecho muy grande y muy juicioso para que las condiciones sean perfectas en la entrega de esta entrada a los puentes de la calle 127, porque estamos realmente en la parte donde se conecta, ahí vemos, viene la avenida del Rincón, aquí se conecta con toda la parte que nos lleva a los puentes que pasan sobre la avenida Boyacá. Y ven ustedes cómo se ha venido trabajando en esta conexión, en esta parte tan importante. Se ha tenido mucha maquinaria, mucho material, volquetas, operarios, en fin, lo que se necesita para poder cumplir y poder terminar esta obra. Cuando las cosas están ahí presentes, están las máquinas, los vehículos, los operarios, y las ganas y el entusiasmo por poder cumplir con esta entrega a finales de marzo, las cosas se logran. Yo soy un convencido de que cuando se tienen las ganas y se tienen los recursos, todo se puede hacer. Aquí pueden ustedes apreciar esta partecita que hace unas semanas se veía muy atrasada y que en pocos días ha venido cambiando su imagen. Miren ahí cómo se está trabajando. Esto yo creo que ya en 2 días lo tienen listo. Este fin de semana todo el tramo que estamos viendo va a cambiar. Ustedes van a darse cuenta como el lunes, cuando se hagan las tomas del lunes, y acuérdense de esa fecha que les estoy dando hoy, esto va a estar totalmente cambiado. Estamos pendientes de que efectivamente esta entrega se haga realidad, como lo dijo el director del IU, Orlando Molano, aunque en la comunicación del día de ayer no repitió la misma fecha, pero yo sí la repito. Para finales de marzo fue el compromiso de la entrega de estos puentes. Y estoy seguro que se va a lograr. No le dé miedo decirlo, arquitecto Orlando Molano, ya lo dijo usted una vez, tranquilo que esto se va a cumplir. La gente se la está metiendo y esto va a salir adelante. Yo siempre me he sostenido en que esto se va a poder entregar a finales de marzo. Tendría que suceder algo absolutamente extraordinario para que eso no fuera así. Y no va a ser el clima. Puede que llueva, truene y relampaguee, como lo he dicho muchas veces, se entrega. Eso no es motivo para que no se pueda entregar. Se tiene todo para que efectivamente esa entrega se pueda dar. Y aquí vamos a seguir con este vuelo, que no va a ser el único que hice el día de hoy, porque este es el vuelo de todos los días. Pero después de este vuelo, hice otros vuelos detallando pero muy al detalle los puntos críticos, viéndolos muy de cerca, viéndolos casi encima de ellos, para que ustedes vean lo que se está haciendo, cómo se está trabajando y por qué estoy segurísimo de que esta entrega se puede hacer a finales de este mes. Es que se ve la gente, se ve la maquinaria, se ve el avance cada día, cada hora se ve el avance. Y cuando las cosas son así, las cosas se dan. No necesitamos ser chinos ni orientales. Lo único que necesitamos es tener las ganas, el entusiasmo, los recursos, los materiales. Aquí los colombianos son excelentes obreros, excelentes ingenieros. Y no podemos menospreciarnos pensando de que
No podemos hacer las cosas también rápido y bien hechas. Claro que sí lo podemos hacer, eso es un mito. Eso es un mito que se tiene que romper totalmente. Mientras las cosas se quieran hacer y se cuente con los recursos, claro que nosotros lo podemos hacer y lo podemos hacer muy bien, muy bien. La mano de obra nuestra es muy buena. De eso no debemos tener la menor duda. Entonces, pues, pongámosle fe a nuestra gente, pongámosle fe a nuestro país y pongámosle energía positiva a estas obras tan importantes que queremos que se logren entregar en la ciudadanía. Yo estoy seguro que esto va muy bien y cada día que hago una toma me convenzo cada día más de que las cosas sí se van a poder hacer. Por eso este video no me alcanzó para lo que quería mostrar hoy. En esos 15, 16 minutos de este video no alcancé a mostrar todo como lo quería mostrar y por eso los invito a que una vez terminen de ver este video, vean el video de puntos críticos al detalle de los puentes de la calle 127. Así va a ser el video que voy a publicar después de este y que le va a permitir todavía ver más detallado el avance que se está teniendo en esta obra y van a poder ir entendiendo por qué cada día me convenzo más de que esto sí se puede entregar en este mes de marzo. Los invito a que terminen de ver este video y a que posteriormente vean el video de puntos críticos al detalle de los puentes de la calle 127 a fecha del día de hoy.